se enfrentaba Estados Unidos contra Holanda en un partido, ya lo dije, por los Juegos Olímpicos, y hubo al parecer digamos, unos comentarios un poco polémicos por parte del narrador José Manuel Díaz. Belén, pasamos contigo para conocer más la noticia a fondo. Efectivamente, bueno, primero decir que esto no es la primera vez que sucede, lo vimos también en la final de la Women's Champions League y también se presentaron comentarios por parte de un narrador en el que se decía que no tenían que pasar fútbol femenino, pues simplemente era aburrido. Y en este caso, pues el comentario va relacionado, por eso lo menciono, porque el comentarista pues menciona que no ha visto muchos partidos entretenidos, que en realidad ha visto un máximo de 10 encuentros y que él recuerda pues uno del año 95, que sí fue sumamente entretenido, tanto como de ida como de vuelta el encuentro, que terminó pues en distancia de penales y que ese sí fue un encuentro entretenido. Esto generó una polémica masiva en redes sociales, no solo por parte de las jugadoras, sino también por parte de aficionados, y muchos de los comentarios mencionaban que pues este señor, este comentarista, no puede decir que el fútbol es femenino, eso no es entretenido si no consume fútbol femenino. Al decir que ha visto 10 partidos en toda su carrera, pues como que no tenía la base para decir eso. Me parece también Belén, que, claro, disculpa, disculpa que te interrumpa. Si te parece, o si tú quieres, leer lo que dijo como tal el narrador para poner en contexto y que también nuestros panelistas puedan quizás tener ya una decisión, ellos puedan ya tomar su conclusión sobre los comentarios. No sé si te parece, pasamos contigo, lo leemos dale. o yo Sí, los sí, leo sí. acá, A como ver, tú quieras. bueno, precisamente lo que él dice, es difícil ver un partido de fútbol de mujeres de estos. Decir que bien, han jugado en día de hoy. Fíjate que hemos hecho partidos. Yo recuerdo el primer partido que se hizo de Eurosport fue en la final del Mundial del 95, que ganó Noruega a Alemania, aquella final. Y desde entonces, Rubén, habré visto no más de 10 partidos. Recuerdo una semifinal Alemania-Suecia en una Eurocopa en Suecia que fue un partidazo de ida y vuelta, increíble, con un ritmo, algo de las chicas en los 90 minutos, la final del Mundial del 99 en aquel estadio de Pasadena, que tuvo 100,000 espectadores, algo así, que empataron a cero y se fueron a la prórroga. Se decidió en los penaltis, pero fue un partidazo y poco más. Estas fueron las palabras y pues esto es precisamente lo que genera la polémica porque él menciona precisamente que no ha consumido mucho fútbol femenino y pues por eso precisamente en los comentarios son en el aspecto de que no puede tener una teoría de decir, es que los partidos son sumamente aburridos o no he visto suficientes partidos entretenidos porque no ha consumido fútbol en cuestión. No sé, yo aquí en mi parecer sí siento que no eran las palabras, pero tampoco siento que lo haya hecho en un contexto totalmente malintencionado. Pues al principio me parece que él dice, claro, que no es un partido tan entretenido, que creo que como narradores o como comentaristas en ocasiones nosotros también lo hemos mencionado, no es un partido muy entretenido, no tiene mucho dinamismo, pero creo que va más largo o pone ya la polémica al decir que no ha consumido suficiente fútbol femenino y que ha visto solamente un par de partidos que le han parecido entretenidos. Entonces creo que ese es el punto donde se malinterpretan totalmente sus palabras y pues se genera la polémica. Tal vez si él hubiera dicho, no fue un partido muy dinámico por ninguna de las dos selecciones, un partido no apto para cuartos de final, no sé, algo así, pues las cosas no hubieran llegado hasta esas instancias, me parece a mí. Eh, s- yo quiero complementar una cosa porque me parece que esto puede tener dos lecturas y vamos a pasar primero aquí, la fundadora de FoodFem, que es una página especializada en el fútbol femenino, ella se llama Lalu Albarrán, escribió un tuit que decía lo siguiente: digo algo impopular, cuando dicen de estos, y voy a leer nuevamente
cuál es la frase para el que quizás se le haya olvidado. Él decía, es difícil ver un partido de fútbol de mujeres de estos. Ahí a priori pareciera que está diciendo como despreciando al fútbol femenino, de estos, viendo yo esto. Pero cuando el análisis que hace Lalu también podría dar una doble lectura. Entonces termino de leer. Digo algo impopular. Cuando dice de estos, se refería a las dos potencias que estaban jugando, es decir, Estados Unidos contra Holanda, las dos grandes. Y razón no le ha faltado, el partido ha sido horrible por el exceso de respeto entre ambos. Sacando de contexto, es decir, sacando de contexto sus palabras, el comentario es deleznable, pero en contexto no tiene nada que ver. Y complementa con estos dos chavales llevan la voz en Eurosport comentando fútbol desde 1995, incluyo sub-17, sub-19 y mundiales sub-20 cuando ninguno, y me juego el cuello y no lo pierdo, veáis fútbol femenino, no aprovechéis esto para vuestros retweets sacándolo de contexto, es decir, él está atacando a la masa de personas que encontraron estos comentarios para, bueno, para funar al narrador en sí. Y yo creo que comulgo con lo que ella comenta. Obviamente yo no conozco la lectura objetiva de él porque realmente no lo conozco a él como persona y yo no me voy a jugar nada por él. Lo que digo es, si el de esto se refería de forma despectiva al fútbol femenino, me parece efectivamente un acto deleznable de un periodista que esté haciendo este tipo de comentarios y quitándole méritos al fútbol femenino. No hay tipo de justicia. Por otro lado, si él quería hacer hincapié de estos como un partido entre dos potencias, habría entonces que ya leer nuevamente el comentario, escucharlo y tratar entonces de entender su punto de vista. No sé, reitero, no sé. No, tampoco haría mucho sentido que tú como profesional hagas este tipo de comentarios al aire. Entonces, por eso yo diría, quizás no lo hizo con esa intención de, digamos, quitarle mérito al fútbol femenino. Pero evidentemente, si sí lo hizo con este énfasis de decir que el fútbol femenino es aburrido, pues chico, es que es una falta de respeto en su totalidad. Y al parecer, si haces estos comentarios es que no has visto ni fútbol femenino ni masculino, porque vaya partidos aburridos que nos comimos en la Eurocopa y en la Copa América y en cualquier liga que te ves los fines de semana. Así que esto, pues es lo que digo. Si lo dijo en esta forma, hermano, es que no es fútbol de nada. Y si lo hiciste y si lo hizo con el hecho de estos, en términos de un partido entre dos potencias, pues entonces ahí uno pues tendría que darle una segunda lectura al tema. Nisjoe, pasamos contigo para ver cuál es tu análisis sobre esta noticia. Bien, sobre esta noticia, muchachos, quisiera empezar pues con que hay tres cosas en la vida que no se regresan: la flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra pronunciada. Con la palabra pronunciada, que esta es la última con la que yo me quedo, también hay que verlo con la palabra empleada, o sea, cómo empleas tú las palabras a la hora de comunicar. Yo creo, o sea, yo en la parte profesional soy abogado, soy contador público, me gusta mucho la comunicación social, me gusta mucho el periodismo deportivo, los medios, y de verdad he estado adentrándome en ese mundo. Entonces, estudié en un webinar, en una clase, que tú no puedes, ni como comentarista, ni relator deportivo, puedes decir a una audiencia, imagínate, en el nivel en que está, ahí sí podemos emplear en el certamen de estos. En un certamen, él pudo haber empleado la palabra él en un partido de este calibre, en un partido de este nivel, en un partido con estas selecciones. No se hubiese escuchado mal. Todo lo contrario, le hubiese dado un realce al certamen, a las selecciones, al partido que se estaba jugando. Porque tu audiencia, al escuchar eso que dijo tal cual como lo dijo, yo como audiencia, yo decía, es un partido, si lo está diciendo el comentarista que tiene todo el sentido, tiene todo el estatus, tiene todo el nivel de profesionalismo, toda la capacitación, mejor me voy y cambio de canal, apago, veo otra cosa que
que sí me invite a quedarme conectado. Entonces, punto negativo para el personaje porque lo que hizo fue correr a la audiencia, ganarse detractores, ganarse enemigos por no haber empleado el término correcto. Sé que ningún comentarista va a decir, y más ahora en estos niveles en que las redes sociales están y las comunidades y las nuevas corrientes de pensamiento y de género están como quien dice en un estado delicado, un estado de cristal, porque cualquier cosa que pronuncia, que dice, de verdad te puede afectar. Entonces uno tiene que cuidar mucho las palabras y emplearlas lo más correcto posible y lo más adecuado posible. Entonces, yo sé que él no quiso desprestigiar ni estas dos elecciones, sino yo creo que él empleó las palabras incorrectas. Y que es como tú dices también, viéndolo desde ese punto de vista, teniendo esa visión de que tiene dos lecturas, pues estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Ernesto y también con lo que dice Belén. Pero en mi opinión es esa, que él falló en emplear las palabras y es un detalle que uno lo corrige, pero es un agente de Eurosport, o sea que tiene muchísimo, claro. Muchísimo recorrido, que lo cometa yo, que estoy empezando, que lo cometamos cualquiera de nosotros que está en este medio, que humildemente estamos dando nuestros primeros pasos, también, pero él, o sea, entonces también ahí hay que darle como quien dice gravedad al asunto, ¿no? Entonces, en mi opinión es que no estuvo malintencionado, sino que empleó y bueno, y por ahí se fue la cuestión. Sí, definitivamente yo creo que ese Nishioe, eso es precisamente el hecho, que uno esperaría que una persona con este bagaje no cometa errores así. Que seas claro en tu idea, efectivamente, palabras como de esto, o sea, de este calibre, pues ahí se logra entender que estás hablando de un partido entre dos potencias. Entonces ahí pecó. Realmente uno, pues, hombre, chico, es que hay que tener claridad. Belén, no sé si tengas algo más que complementar al tema. Sí, bueno, yo hacía al principio la comparación con los comentarios del narrador del partido de la Women's Champions League, porque él sí fue muy específico y dijo que no se debería pasar el partido, porque el único canal pues que pasó el partido de la Women's Champions League fue efectivamente el canal de el FC Barcelona. Entonces él decía que pudiendo pasar cualquier otro partido, incluyendo partidos de segunda división, pues pasan eso. Y entonces imaginemos la Women's Champions League, que es una competencia súper fuerte, y decir que no se la quería pasar. Entonces, claro, vemos el contexto total y no hay por dónde perderse, no hay por dónde decir, ah, no, pues es que se equivocó, no usó las palabras correctas. Pero en este caso sí me parece que existen, como lo hemos mencionado, dos interpretaciones y como también lo mencionó precisamente la periodista y la analista que decía Ernesto, porque es verdad, tal vez no usó los términos adecuados y como también yo lo mencioné, creo que también parte de lo que ocasionó el inconveniente es que él mencione después, pues que no ha visto más de 10 partidos y eso también fue lo que le sumó ese punto extra y todo el mundo se fue por la parte de no, está siendo despectivo y está diciendo que el fútbol femenino no funciona. Entonces, eso fue también lo que le cerró el punto y cerró pues que se queme él en redes sociales y que posiblemente no le permitan seguir transmitiendo partidos femeninos o que no se lo quiera ver dentro del campo del fútbol femenino. Y lastimosamente pierde mucho porque el fútbol femenino está agarrando una gran potencia en todos los medios digitales y no solo digitales, sino tradicionales. Y el que tú te quemes de esa manera diciendo que no se ve fútbol femenino, pues te cierras las puertas como trabajador. Y en este caso, si nosotros salimos a decir algo así, pues el día de mañana se nos cerrarán las puertas en el fútbol femenino que está en un auge tremendo y que se le está dando una apertura masiva. Ahora sí, que el partido no fue lo suficientemente entretenido, sí, no fue lo suficientemente entretenido. Como espectadora del partido, lo puedo decir, no fue suficientemente entretenido y se esperaba más de ambas selecciones. Pero las palabras fueron las inadecuadas y lo que cerró definitivamente esa puerta y abrió la puerta a la polémica.
Claro, primero con el tema de este relator en la final de la Liga de Campeones femenina, evidentemente, o sea, eso ya es una falta de respeto que, como tú bien lo dices, es que no tiene, no tiene otra interpretación, hermano. Es como que, pues, entonces no sé qué haces acá. Realmente, efectivamente, y tú lo dices, te cierran las puertas al fútbol femenino y a cualquier deporte, yo creería, porque son palabras, yo creo, muy poco profesionales para aplicar a un relator que está llevando un torneo tan importante y sobre todo una final, ¿no? O sea, es que ya son cosas incomprendidas. Ya por el tema de los comentarios de este señor, pues existe esa situación, esa doble lectura. Eh, Reitero, yo no lo conozco, no sé con qué intención la hizo, pero obviamente uno como comunicador tiene una gran responsabilidad y al final de cuentas, un poco utilizando la analogía de Nietzsche del martillo, de cómo el martillo puede construir o destruir, nosotros que somos los comunicadores, las palabras son nuestras herramientas y hay que saberlas aplicar, hay que saber construir cosas y no utilizarlas para destruir. Así que efectivamente, un tirón de orejas para este relator que obviamente no se supo expresar y bueno, y al final de cuentas, para estar más pendiente y que sirva esto como enseñanza para todos los narradores de fútbol y para todas las personas que se dedican a y que su trabajo está en los medios de comunicación.